Buenos días nuevamente. Estamos de fiesta en el día de hoy porque estamos en el Día del Señor, en el sábado de Dios o para Dios, y porque estamos celebrando la Santa Cena o el servicio de comunión, donde vamos a recibir una bendición especial del cielo para todos aquellos que participen de esta cena. La cena se ha preparado con el propósito de que todos participen, todos aquellos que entiendan el propósito de participar de la cena que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Nadie debiera ser excluido a menos que usted mismo se sienta que no debe participar. Y en este caso usted mismo sabrá cuáles son sus condiciones que no le permiten participar. Pero el propósito es que todos participemos. Hay personas que creen que no deben participar porque su vida espiritual no está muy acorde con lo que la palabra de Dios pide. Y eso es un error. La cena del Señor es precisamente para ponerse a tono con Dios, para ponerse a cuentas con Dios. Es para que el Señor nos libere, para que el Señor nos traiga paz, para que el Señor nos produzca en nosotros un reavivamiento espiritual. No es para demostrar que somos santos. Ustedes recordarán la última cena que Jesús celebró con los discípulos, y ustedes pueden recordar que los discípulos de Cristo que estaban celebrando la cena tenían problemas muy similares a los nuestros. Tenían disputas entre ellos, tenían deseo de supremacía, tenían orgullo, tenían hasta pecados tan serios como el que tenía Judas en su corazón, que había determinado traicionar a Jesús. Y sin embargo, Jesús permitió que Judas estuviese en la cena y le dio la oportunidad que quiere que todos tengamos en la cena. La oportunidad que Dios quiere que nosotros tengamos al participar de la cena es que nosotros confesemos nuestros pecados arrepentidos para Él perdonarnos. La Santa Cena es como un nuevo bautismo. En el bautismo usted reconoce que es pecador. Usted reconoce que no ha sido fiel a los mandamientos de Dios y a la ley de Dios y a Cristo, y usted quiere entregar su vida para que Dios le ayude a vivir una vida nueva en comunión con Cristo y en el Espíritu para obedecer su palabra. Hoy vamos a hacer nosotros un nuevo bautismo en la cena. ¿Por qué? Porque vamos a reconocer lo que somos, lo que necesitamos, y nos vamos a entregar a Cristo participando del pan y del vino para que Él pueda regenerar nuestra vida espiritual. Ahora bien, si yo les hiciera la pregunta, ¿qué es lo mejor para usted de la cena del Señor? ¿Qué cosa usted me pudiera decir? Me gustaría escuchar una opinión por este lado, si me ponen un micrófono de este lado, y me gustaría escuchar otra opinión por este lado. ¿Qué es lo mejor que usted puede sacar o recordar o asimilar de la cena del Señor? ¿Qué es lo que más le impacta de la cena del Señor? Vamos a ver de este lado o de otro. Vamos a ver por qué lado empezamos primero a expresar qué es lo mejor que usted puede recordar. Aquí tenemos a Carmelo y él nos va a decir su opinión respecto de la cena del Señor en su vida, en su experiencia. Yo personalmente trato de todos los días pedirle perdón por mis iniquidades, pero en ese momento, cuando voy a tomar la Santa Cena, es un momento de profunda reflexión, porque más la atención me llama como uno llega hasta el fondo de las cosas que uno sin querer o a veces queriendo, uno ha cometido, ¿verdad? Ha ofendido a Él y uno llega hasta ese fondo tan profundo y ese acto de humildad, eso es lo que realmente yo recojo realmente, porque nos reconocemos que tenemos muchas limitaciones, porque sabemos que es un Dios muy grande y que Él tiene mucha misericordia de nosotros. Amén, muy bien. De este lado, otra opinión acá, bueno, cualquiera de las dos, a ver quién. Ok, adelante. Para mí, este acto que vamos a hacer hoy es un acto, lo máximo para mí, o sea, es algo sublime, porque al prepararme yo y como dijo el hermano, todos cometemos errores y a veces hasta involuntarios, y a veces ni nos damos cuenta. Pero cuando nosotros escudriñamos
y nos confesamos a los pies de Jesús, en nuestra mente, le pedimos perdón por nuestros pecados. Y al recibir nosotros el pan, es el pan de vida, que representa el cuerpo de Cristo, y el vino, que es el jugo de uva, representa la sangre de Jesús. Así es. Entonces yo siento que el Señor me limpia por dentro. Gloria a Dios. De todo pecado, y Gloria para a mí, Dios. por eso digo, lo más sublime y lo más grande, el día de la Santa Cena. Y yo le doy gracias a Dios por esta bendición grande. Gloria a Dios. De recibirlo en nuestros corazones. Amén. Le vamos a dar a la hermana una oportunidad también. Sí. Con ella terminamos las opiniones. Yo le veo como una oportunidad, una nueva oportunidad para un nuevo empezar. Cada vez que tenemos una cena podemos empezar nuevamente, porque como siempre nos tropezamos, siempre tenemos debilidades. Entonces esa es una nueva oportunidad, un rebautismo. Cada vez que uno cena puede pedirle perdón a Dios y tener un nuevo Amén. empezar. Gloria a Dios. Ustedes se dan cuenta que la cena no es un momento, la Santa Cena no es un momento para huir. No es un momento para decir me voy o no voy a ir a la iglesia porque hay Santa Cena. Hay personas que hacen eso porque se sienten indignas de participar de la Santa Cena. Cuando el apóstol Pablo dice que no debemos tomar la cena del Señor indignamente, algunos interpretan esa expresión como que yo no estoy espiritualmente bien como para participar de los emblemas del cuerpo, de la sangre y del cuerpo de Cristo, porque me siento indigno. Pero fíjense bien, están haciendo todo lo contrario a lo que debieran hacer. Porque la persona que no debiera tomar la Santa Cena es la persona que se siente digna. Parece contradictorio esto, Gary. Parece contradictorio. La persona que no debiera tomar la Santa Cena es la persona que se siente digna. ¿Por qué? Porque la persona que se siente digna se cree a sí misma que no tiene necesidad. Y esto es para los que tienen necesidad, los que se sienten indignos, los que se sienten pecadores, los que se sienten que Jesús puede perdonarlos. Y me gustó mucho la expresión de las dos hermanas, que coincidieron con él también, pero que usaron mucho la limpieza, la paz, el perdón de los pecados. Porque básicamente eso es lo que logra la Santa Cena. La Santa Cena logra que nuestros pecados sean perdonados, como son perdonados cuando nos bautizamos. Cuando nosotros nos bautizamos, en el símbolo de bautismo, sepultamos nuestros pecados en el agua y salimos a una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, su cuerpo, su sangre nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Simbólicamente estamos recibiendo un nuevo bautismo, una renovación de nuestra vida espiritual. Pero eso solamente lo asimilan las personas que sientan necesidad de eso. El que se siente digno cree que no lo necesita. Y el indigno muchas veces huye porque cree que no se lo merece. Es decir, que tenemos que establecer un punto donde el digno se reconozca a sí mismo como que siempre va a tener necesidad de perdón de Dios. Porque nuestras vestiduras se manchan muy a menudo, diariamente, se salpican con el pecado. Y por eso no podemos pensar que somos santos aún. Cada día tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Quizás usted no comete los pecados que cometen otros, pero cualquiera que cometa necesita la intervención del Espíritu de Dios. Y el indigno es una oportunidad que Dios le está dando para venir y participar. Por lo tanto, la expresión de Pablo, que no la tome indignamente y que cada uno se pruebe a sí mismo al tomarla, se está refiriendo más bien a que usted no tome la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo, sin entender el propósito de estos emblemas, sin darle la seriedad que esto tiene, sino que lo haga sencillamente como un formalismo. Y ahí es donde todos debemos ser probados. Pruébese cada uno. Si usted lo va a hacer realmente porque entiende la necesidad de lo que estos emblemas van a efectuar en su vida, o es sencillamente lo voy a hacer porque
es un formalismo, la iglesia lo hace y yo lo tomo y participo, pero no discierne nada. No discierne nada, no entiende nada, no hay ninguna obra que se está realizando en su vida, no hay contrición de espíritu, no hay arrepentimiento, no hay confesión de pecados. Eso sí es indigno. Cristo no se merece eso. Jesús murió para que usted pueda recibir el beneficio de lo que su muerte puede producir en su vida. La muerte de Jesús es digna para mucha gente, pero para otros es indigna porque no está haciendo nada en sus vidas. Usted es el que tiene que hacer la diferencia. No es Jesús. Ya Jesús murió en la cruz. Ya Él pagó por nosotros todos los pecados. Pero hay muchas personas que siguen en pecados. Ustedes recuerdan una ilustración muy clásica, es antiquísima, de un señor que le decía a un fabricante de jabones que el jabón que él hacía, es mejor dicho, que el fabricante de jabones le preguntó al cristiano: el evangelio que ustedes predican no funciona, no es práctico. Dice, ¿por qué? Dice, mira la gente cómo anda por la calle, mira los borrachos, mira los pecadores, mira las personas cómo viven sin ningún resultado. Es decir, que tal parece que Jesús murió en vano. Es decir, que esto no funciona el evangelio. Y él le dice, bueno, es lo mismo que está pasando con sus jabones. Dice, ¿por qué? Dice, mire cómo hay niños sucios en la calle. Mire cómo hay personas. Dice, no, pero el problema es que ellos no se bañan. Dice, lo mismo pasa con el evangelio. Si la gente no se aplica los méritos de Cristo a sus vidas, no pueden recibir el beneficio. Como no puede recibir el beneficio la persona que no se baña con el jabón. Y hoy Cristo quiere darnos el beneficio del perdón. Y esa es la palabra clave. Cristo quiere pagar los globos rotos y el cristal roto. Y usted tiene que, con lo que tenga, dárselo a Él. Si es $1 o si son 10, déselo al Señor. Lo que usted tenga, déselo hoy, para que Él complete la obra de la redención. Lo que soy, Señor, vengo a ti tal como soy. No soy perfecto. Tengo problemas, inclusive problemas que solamente Dios y usted sabe, que no lo sabe nadie más. Tráigalo a Jesús en el día de hoy y Él le va a dar paz, le va a dar reconciliación y le va a dar perdón. Ese es el propósito. Si nosotros recibimos estos emblemas con ese discernimiento, vamos a salir de aquí regocijados. Dice la palabra, cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Noten eso, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y cuál es la parte de la muerte del Señor que más le impresiona a usted? Ahora quiero 2 opiniones más. ¿Cuál es la parte de la muerte de Jesús en la cruz que más le impresiona a usted? Vamos a ver de este lado, levante la mano una persona y de este lado levante la mano otra persona. De la muerte de Jesús, ¿cuál es la parte que más le impresiona a usted? Vamos a ver, de este lado, aquí tenemos a una hermana allá, Cristina. La parte que más me impresionó de la muerte de Jesús fue cuando Él tenía los 2 ladrones de lado y lado. Ajá. Y aún en la cruz, Él tuvo compasión de nosotros y nos perdonó. Amén, gloria a Dios. A ver, de este lado, aquí tenemos otro. Bueno, la parte que más me impresiona y creo que es a todo mundo es perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas 2 declaraciones fueron exactamente el tema de mi canción, de mi sermón. El ladrón en la cruz siendo perdonado y la expresión de Jesús a un pueblo penitente, un pueblo pecador que lo estaba crucificando. Y Jesús, elevando su oración al Padre, dijo, Dios mío, ¿qué cosa? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos recordando ¿qué cosa? La muerte de Jesús. Y al recordar la muerte de Jesús, tenemos que recordar lo más sobresaliente de la muerte de Jesús. ¿Qué cosa fue? El perdón.
Él estaba muriendo para ofrecer ¿qué cosa? Perdón a la humanidad. Para eso Él vino. Porque nosotros lo que merecíamos era pagar la deuda que contrajimos por nuestra desobediencia. Y nos hubiese tocado, ¿qué cosa? La muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte para siempre, muerte sin esperanza, muerte sin salvación. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se muera para siempre, no se pierda para siempre, sino que tenga ¿qué cosa? La vida eterna. Y esa vida eterna es a través de Jesucristo. Es decir, que si confesamos nuestros pecados a Él, como hizo el ladrón, yo no me merezco, nosotros, mejor dicho, sí nos merecemos estar aquí. Nosotros sí merecemos morir aquí. Pero ese hombre se ve que ninguna cosa hizo. Señor, cuando vengas en tu reino, ¿qué cosa? Acuérdate de mí. ¿Usted quisiera decirle eso al Señor hoy? Acuérdate de mí. Y no el reino de la gloria, el reino de la gracia. Este es el reino de Dios. Este es el reino de Dios. El reino de la gracia, el reino del perdón. Porque primero tiene que venir el reino del perdón para que usted pueda entrar en el reino de la gloria. Usted no puede ir a la gloria si primeramente no ha entrado en el perdón de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es lo que hizo la mujer del relato, que el niño no se merecía. Es decir, el perdón porque no estaba pagando su deuda, pero la gracia cubrió la diferencia. Jesús cubre todo por nosotros. Él pagó para que nosotros podamos tener gracia, que significa perdón gratuito, por sencillamente reconocer que somos pecadores. Por lo tanto, hoy usted tiene que hacer un escudriñamiento de su vida y abrirle el corazón a Jesús y decirle, Señor, tú sabes lo que yo te debo. Tú sabes las cosas que no te han agradado que yo he hecho. Tú sabes la vida que yo he llevado. Tú sabes bien cómo yo estoy viviendo. Y quiero hoy que tú me des la oportunidad y me perdones. Y me des una nueva vida en el Espíritu Santo. Ese es el propósito de esta cena en esta mañana. Y al perdonarnos Dios a nosotros, por medio de Jesucristo, tenemos que recordar la oración que Jesús hizo. La oración modelo que debiéramos elevar constantemente al Padre Celestial en relación con esto. Y es en el Padre Nuestro, en San Mateo capítulo 6, y leyendo el versículo 12, Jesús dijo, enseñándole a sus seguidores cómo debiéramos orar, Él dijo, perdona, San Mateo 6:12, perdona ¿qué cosa? Nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El propósito de la cena no es solamente que Dios nos perdone a nosotros. Dios está abierto para el perdón. El problema muchas veces más grave no es el perdón de Dios, sino el perdón mío. El perdón mío que yo debo darle a los demás o el perdón mío que yo debo darme a mí mismo. ¿Cómo es eso? Que muchas veces Dios me ha perdonado, pero yo no me perdono. Muchas veces Dios se ha olvidado de todo lo que yo hice, pero yo sigo recordando y sigo viviendo una vida miserable por mi pasado. Y vamos a hablar brevemente algunas cositas del perdón. Y básicamente vamos a enfatizar esta sección del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras deudas. Fíjense que eso es una condicional la que se está expresando ahí. Perdona nuestras deudas, le estamos diciendo a Dios cuando oramos, Señor, perdona nuestras deudas. Pero la condicional, ¿cuál es? ¿Cuál es la condicional? Como también nosotros perdonamos a los que nos han agraviado a nosotros. Es decir, Dios está diciendo, yo te perdono si tú perdonas. En la ilustración a los niños, la señora condenó al niño porque no quería perdonar a su hermanita después de haber sido él perdonado por ella. Que forma parte también de la enseñanza bíblica del hombre que también fue perdonado y después al salir de la presencia del rey tomaba por el cuello al que le debía
y lo forzaba para que le pagara su deuda. Tenemos que tener espíritu perdonador, hermanos. Y muchas veces nosotros tenemos sentimientos en nuestros corazones que no están a tono con el perdón. Ahora, ¿qué es el perdón? Tanto el que yo debo darle a los demás como el que me debo dar a mí mismo. ¿Cómo se identifica verdaderamente el perdón? Muchas veces nosotros pensamos como piensa Dios. Dios dice que cuando Él nos perdona, Dios dice en su palabra que cuando Él nos perdona, ¿qué hace Dios? Lo olvida. Lo echa en lo profundo de la mar y lo dice enfáticamente y no se acuerda más de nuestros pecados. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros hemos tomado esa declaración bíblica y la hemos aplicado a nuestra experiencia y sufrimos mucho porque no podemos llegar a esa misma condición. Y es la condición de olvidar. O ya a usted se le olvidó lo que le hicieron. Es que hay cosas que desde niño todavía las recordamos, que nos hicieron. Algunos que nos hicieron que le hicieron los padres, otros que le hizo un compañerito de la escuela, otro que le hizo un vecino. Cosas que han pasado que usted no puede olvidar y por lo tanto usted cree que usted no ha perdonado porque está recordando. Pero en esta mañana tengo noticias muy buenas para ti. Dios puede perdonar y olvidar porque Él es Dios. Pero Él no nos obliga ni puede hacerlo a nosotros olvidar porque no podemos. La única persona que puede olvidar un agravio es una persona que pierde la mente. Que le toma un Alzheimer o cualquier otro tipo de enfermedad que su cerebro deje de funcionar. Pero nosotros no. Por lo tanto, el perdón no es olvidar. Repitan conmigo, el perdón no es olvidar. El perdón no es olvidar. El perdón es recordar el agravio sin resentimiento. Hay una diferencia enorme ahora. No es que usted se olvidó de eso. Usted lo puede recordar, pero no tiene en su corazón, ¿qué cosa? Resentimiento. ¿Y el resentimiento es un deseo de qué? De venganza o de devolver hacia atrás lo mismo que le hicieron a usted. Cuando eso está, entonces usted no ha perdonado. Pero que usted recuerde una ofensa, no es ningún problema. Pero que usted no sienta deseos de devolver o resentimiento, eso es perdón. Por lo tanto, no se sienta mal porque usted recuerde. No se sienta mal. ¿Cómo se identifica el verdadero problema? El verdadero problema es que nosotros muchas veces estamos como un señor que estaba tratando de aflojar una tuerca y con una llave comenzó a aflojarla, pero no cedía la tuerca. Y seguía tratando y no cedía la tuerca. Consiguió un poco de grasa, de aceite especial para que se aflojara un poco y le echó y volvió y nada. Consiguió un martillo y le dio unos golpes para ver si se aflojaba un poquito. Y le volvió a apretar, a tratar de aflojar y la tuerca no aflojaba. Entonces consiguió una llave más poderosa. Dijo, ahora sí la voy a aflojar. Con esto voy a aflojarla de una vez. Y puso la llave aquella y comenzó y no hubo forma posible de aflojar aquella tuerca. Entonces fue donde su padre y le dice, padre, tengo un dilema. Tengo una tuerca que aflojar y le he dado golpes, le he echado grasa, he buscado llaves de todo tipo y no afloja. Dice, ay, hijo mío, tienes que hacer una cosa. Dice, ¿qué cosa? Dice, en lugar de aflojarla, apriétala. ¿Pero cómo va a ser apretarla? Sí, apriétala. Y cuando la apretó, en lugar de aflojarla, lo que hizo fue apretarla, la tuerca se aflojó, porque la tuerca era de rosca inversa. Y muchas veces nosotros estamos haciendo lo mismo con el perdón. Estamos trabajando en forma inversa. En lugar de aflojar, lo que estamos es apretando. Porque estamos creyendo cosas que son completamente diferentes a lo real. Lo que no es perdón. Lo que no es perdón es perdonar y olvidar. Eso es imposible. Nunca va a suceder. Ya hablamos de eso.
porque lo vamos a recordar de una forma u otra. El perdón implica que está bien, es decir, aceptación. Acepto que me sentí mal con esta persona, pero estoy dispuesto, además, a pesar de que me he sentido mal, a pasar el agravio y a dejarlo a un lado. Es decir, no estoy excusando lo que hizo la persona diciendo, no, eso no está, eso. Por ejemplo, yo recuerdo hace un tiempecito atrás que fui a un mercado y cometí un error en el mercado o mejor dicho, el dependiente cometió un error conmigo y el dependiente se excusó y dijo, I'm sorry, en inglés. Y yo le dije, it's okay. Y cuando yo le dije, it's okay, dice, no, it's not okay. Y me dejó paralizado. Y después me quedé pensando, porque él cometió un error, él me dijo, I'm sorry. Y yo le dije, it's okay. Y me dijo, it's not okay. Ahora yo pregunto, ¿is okay or is not okay? ¿Está bien o no está bien lo que él hizo? Él consideró que estaba mal. Me pidió perdón y yo le dije, está bien. Y él me dijo, no, no está bien. Porque muchas veces nosotros queremos perdonar a las personas diciéndole, está bien lo que hiciste. Pero nunca debiéramos excusar, es decir, otorgarle perdón a la persona haciéndole creer que lo que hizo no tiene importancia. Sí tiene importancia. Y usted tiene que hacerle reconocer a la persona que lo que hizo estuvo mal, aunque usted está dispuesto a ¿qué? A perdonarlo. Y de hecho, si estuvo mal, la persona tiene que estar dispuesta, aunque usted lo perdone, ¿a qué cosa? A sufrir, ¿qué cosa? Las consecuencias. Y eso es lo que pasa muchas veces con la vida cristiana. Dios nos perdona y nos perdona totalmente. Y está bien porque nos perdona, pero está mal lo que hicimos. Y lo que hicimos, aunque Dios nos ha perdonado, muchas veces y la mayoría de los casos tienen ¿qué cosa? Consecuencias. Y usted puede decir, bueno, y yo pensé que Dios me había perdonado y mira lo que estoy pasando. Hay personas que, por ejemplo, han estado fumando toda la vida, bebiendo toda la vida, abusando de su cuerpo toda la vida. Y llega un momento en que se encuentran con el Señor, se arrepienten, ¿y qué hace Dios? Los perdona. Pero un día, después de un tiempo, la persona comienza a sentir malestares estomacales o su sistema renal no funcionando bien y empieza a sentir dolores extraños en el cuerpo. Ya Dios lo perdonó, pero cuando va al médico descubre que tiene alguna complicación en su cuerpo. Y esa complicación es el resultado de ¿qué cosa? Le dice el médico, ¿usted fumó? Sí. ¿Usted bebió? Sí. ¿Usted malgastó su vida en su cuerpo de una manera desordenada? Bueno, sí, yo era un poco libertino. Bueno, ese es el resultado de esa vida. Y usted está perdonado. Oiga, usted está perdonado. Dios le borró su pecado, pero lo que Dios no puede quitar, ¿qué cosa es? Las consecuencias de eso. Y aunque usted esté consagrado ahora a Dios y usted esté llevando una vida por 5 o 10 años sirviendo al Señor, usted puede pagar las consecuencias de lo que hizo mientras estaba en su vida desordenada. Por lo tanto, hermanos, pongámonos a cuentas con el Señor. Pongámonos a tono con Él. Y si hemos llevado una vida pasada que no ha estado de acuerdo con la voluntad de Dios, aceptemos el perdón y aceptemos la gracia de Dios y que tenga misericordia de nosotros. Pero viva en paz, viva con gozo, viva con alegría en su corazón. Voy a definir esta palabra del perdón de esta manera. 3 fases del perdón. Primera fase, ¿cómo me ocupo de los recuerdos? Porque voy a recordar, pero ¿cómo me ocupo de esos recuerdos? De cosas dolorosas que me dijeron y me hicieron en el pasado. Eso va a venir, pero ¿cómo me ocupo de ellas? Segunda fase,
¿Cómo venzo las emociones negativas que siento ahora mismo, quizás por algo que me hicieron? Esa es la otra fase. Y tercera fase, ¿cómo me libero de un pasado doloroso para alcanzar mi futuro deseado? Para todo eso, la gracia de Dios está disponible. Dios, a través del Espíritu Santo, nos puede ayudar para que nosotros podamos perdonar y recordar sin, ¿cuál es la palabra? Sin resentimiento, sin agravios, sin deseos de venganza. Sencillamente con perdón hacia el que me ha agraviado. Así que si en tu corazón hay algún sentimiento ahora mismo que puede estar relacionado contigo mismo primeramente, por lo que hiciste, o con tu esposa, o con tu esposo, o con tus hijos, o con tu vecino, o con un hermano de la iglesia, o con un compañero de trabajo, con una persona extraña, con lo que haya pasado en tu vida, tú no lo has olvidado. No tienes que olvidarlo, pero pídele a Dios que te ayude a recordarlo con un espíritu perdonador. Y deja que Dios se encargue de sanar tu vida y traer paz a tu corazón. Que esta Santa Cena pueda hacer ese milagro en tu vida. Que esta Santa Cena pueda traerte reconciliación con tu prójimo y pueda traerte paz a tu corazón para que puedas disfrutar de una vida de alegría con el Señor de aquí en adelante. Que Dios te bendiga. Ok, queridos hermanos, como todos sabemos, ¿verdad? Hoy es un día súper especial. Ok, de manera ordenada, ¿verdad? Hemos organizado el salón acá al lado, ok, para poder tener el lavamiento de pies, ok, como debe de ser. Lo vamos a hacer de la manera ordenada, ok. Parejas aquí en este salón. Se han preparado 2 salones en la parte de atrás para damas solteras, caballeros solteros, ¿ok? Y igualmente, por favor. Ok, gracias. Mantengamos absoluta reverencia durante que estamos haciendo este ritual, por favor. Acuérdense de que esta es la parte en donde estamos tratando de limpiar y de en verdad purificarnos, ¿verdad? Mantengamos absoluta reverencia. Podemos cantar, no sé si nos van a dirigir un poquito en el canto, pero mantengamos absoluta reverencia, por favor, ¿ok? Se lo agradezco altamente y que la reverencia debería ser algo súper especial en estos momentos, ¿ok? De manera ordenada, parejas en este salón, caballeros solteros en el salón, al final, la mano al final del salón, y en el cuartico de los menores, las damas, ¿ok? Muchísimas gracias por su colaboración. Siéntase con confianza, ya podemos comenzar a pasar en manera ordenada.